Hola, de nuevo. Estamos aquí para continuar ya con la programación del Fórum y la conferencia inaugural. En el Fórum queríamos también hacer un guiño a la celebración de la UNESCO y ONU, el 75 aniversario, que tenía que tener lugar el año pasado, en el 2020, pero que también se tuvo que posponer para este año. Y nosotros, pues desde España Creativa, pues efectivamente para nosotros es muy importante todos los valores de la UNESCO. De hecho, algunos de nuestros socios, como el Centro UNESCO Madrid-Getafe o como la propia Federación de Centros UNESCO de España, que también es socio nuestro, pues es muy importante todos esos valores porque creemos que también hay una crisis de valores inherente en la sociedad. Y por eso, pues aprovechando el Año Internacional que celebramos de la economía creativa, pues nos parecía muy interesante hacer esa referencia a esa importancia en un escenario como el que vivimos, cambiante, mutante, en el que estamos repensándolo todo y como vamos a escuchar en esa magnífica, seguro que conferencia del señor Federico Mayor Zaragoza, inventar el futuro, la Agenda 2030 para transformar el mundo. Así que, sin más, le dejo con el exdirector general de la UNESCO, que tiene múltiples, como sabemos, excargos y, como dice él, trabaja hoy más que nunca, ¿no? Así que es todo un honor tenerle hoy con nosotros y ser quien inaugure este 7º Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España. Muchas gracias, señor Federico Mayor. Muchas gracias. Soy yo el que agradece participar en este foro de ciudades y territorios creativos de España, el Foro Orihuela 2020. El título genérico es Economía Creativa para la Recuperación y Transformación del Mundo. Esto es, yo creo, lo más importante, lo que tenemos que retener todos. Estamos en un momento en que es acuciante transformar las presentes tendencias. Y por ello, cuando Belén Elisa Díaz me invitó a participar en este gran foro, pues le dije que sí, pero además me hubiera gustado estar hoy en Orihuela. No es todavía posible, dada mi edad, pero me complace mucho dirigirme a todos los que están presentes, a todos los representantes de esta España creativa, que es lo que ahora necesitamos. Ahora necesitamos crear caminos distintos, plantar semillas distintas para un futuro también distinto. Por tanto, he mencionado y ha anunciado también así Belén Elisa Díaz, que mi conferencia tratará de inventar el mundo, la Agenda 2030 para transformar el mundo. Queridos amigos, autoridades, señoras y señores, qué bien que la transformación del mundo tan acuciante se proyecte desde Orihuela. Orihuela, donde a quien tanto quería, Orihuela con quien tanto quería. Porque esto, querer a y querer con, es lo que se necesita con apremio para hacer frente a unas amenazas que son globales en estos momentos, pero es que además de globales, por primera vez en la historia, son amenazas irreversibles. La palabra irreversible es algo que tenemos que tener muy presente en nuestra mente para implicarnos, para comprometernos, para actuar con rapidez. Porque irreversible es lo que no tiene remedio. Lo sé muy bien porque, como algunos conocen, me he dedicado toda mi vida, desde hace 60 años, a las metabolopatías irreversibles que se producen en los niños
se desarrollan en los niños y niñas después de nacer y que por eso hemos hecho que haya un diagnóstico precoz y que se puede inmediatamente hacer el tratamiento adecuado para evitar que estas enfermedades sean irreversibles, ya no tengan remedio después. Son daños neuronales que después ya no se pueden solucionar. Pues bien, hoy estamos por primera vez en la historia ante amenazas a escala global irreversibles. Se ha fundido el Ártico, no se va a volver el permafrost a congelar. No vamos a volver a tener el metano que antes albergaba en grandes acúmulos. Este permafrost y ahora se está liberando. Por tanto, yo creo que es muy importante que estas amenazas que se ciernen en momentos tan sombríos para la humanidad tengan la posibilidad de, con actos como este, con decisiones populares como esta, de la España creativa, el poderse anunciar a tiempo, poderse prever. La prevención es la gran victoria en todos los aspectos. Desde hace muchos años han sido muy numerosas las instituciones muy prestigiosas, científicas, académicas, artísticas, que han venido alertando a la humanidad sobre el indebido cumplimiento por parte de tantos y tantos gobernantes obstinados por el crecimiento económico y por el lucro. Siempre, siempre bajo un poder absoluto masculino. Si uno mira el curso de la historia, desde el origen de los tiempos, han sido unos cuantos hombres los que han mandado sobre el resto de los ciudadanos, sobre todo las mujeres, siempre, siempre con el perverso adagio que yo repito y repito, porque creo que es muy importante que lo sepamos, siempre se ha obedecido aquel si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y lo que hemos hecho es preparar siempre la guerra. Ahora mismo, cuando hay tantas catástrofes naturales, cuando hay tantos problemas de todo índole en el mundo, tantas amenazas globales, ahora mismo lo único que sabemos hacer es preparar la guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra. Siempre, siempre desoyendo la voz de quienes reclamaban con progresiva urgencia un cambio de actitud. Solo en 2 ocasiones. También me gusta repetirlo porque creo que es muy importante para que la ciudadanía se haga cargo de cuál es la situación presente y reaccione para creativamente transformar el mundo. Solo ha habido 2 ocasiones en el siglo pasado en que se ha intentado sustituir la fuerza por la palabra, en que se ha intentado decir si vis pacem en lugar de para bellum, para verbum, prepara la palabra para la resolución de los conflictos a través de la mediación, a través del diálogo. 2 ocasiones. Estas 2 ocasiones fueron al final de la Primera Guerra Mundial y al final de la Segunda. Al final de la Primera Guerra Mundial fue un presidente demócrata norteamericano, Woodrow Wilson, el que viajó desde Nueva York a Brest y desde Brest a la Plaza de la Concordia en París para anunciar, señores, a partir de ahora resolveremos los problemas por la palabra, a través de la fuerza de la razón y no de la razón de la fuerza. Y creó la Liga de Naciones, una sociedad de naciones en Ginebra, y le encomendó, además, también creó una corte internacional para la paz permanente, etc. Nada. Y esto es lo que deberíamos saber. Esto
lo tenemos que estudiar, también en las universidades tenemos que ser conscientes de que sucedió de esta manera, porque Woodrow Wilson regresa a los Estados Unidos y se da la inmensa incoherencia, terrible, porque fue la que produjo la Segunda Guerra Mundial, de que el país, Norteamérica, que había creado la Liga de Naciones, nunca perteneció a la misma. Y claro, una sociedad de naciones desprovista del gran país norteamericano, pues fue la que permitió que Alemania se rearmara, que el supremacismo se expandiera por toda Europa, el nazismo, el fascismo, también en el este, el país del Imperio del Sol Naciente, con Hirohito a la cabeza, siguió el plan Tanaka de supremacismo, millones y millones y millones de víctimas. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre por eso! Por no haber querido resolver problemas a través del multilateralismo y hacerlo una vez más por la fuerza. Bueno, pues al terminar esta guerra terrible, en el año 1945, otro gran presidente norteamericano del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, es el que además lo hace muy bien, porque fíjense que no solo piensa en la organización de las Naciones Unidas, sino en el consejo que sobre temas concretos le tienen que dar otras instituciones también multilaterales, pero especializadas en alimentación, la FAO, en salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, una organización para el desarrollo sostenible, el Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, otra que yo tengo una especial devoción, que es UNICEF, para los niños. O sea que estaba afilado. Y entonces crea las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo él ya estaba enfermo, dice a su mujer, a Leonora Roosevelt, que presida una comisión que va a redactar la gran Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. Es decir, que estaba todo muy bien organizado en aquel momento. ¿Saben lo que sucedió? La Carta de las Naciones Unidas era prematuro en aquel momento, diciendo: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Era prematuro porque en aquel momento no existía esta voz de nosotros los pueblos. En aquel momento, y hasta hace tan solo 25 años o por ahí, en aquel momento hay que reconocer que el 90% de la humanidad nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Y no sabía nada de lo que sucedía allá de su entorno inmediato, no conocía. Y además no podía expresarse. Y por eso era una sociedad obediente, sumisa, silenciosa, temerosa. Pues bien, además de todo esto, y por eso siguió siendo lugar idóneo para este poder absoluto masculino, pues teníamos un fenómeno que era muy importante, porque a su sombra no había nada que pudiera progresar en cuanto al desarrollo de democracias multilaterales. Esto era la carrera armamentística entre la Unión Soviética, uno de los vencedores de la guerra, y los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces esto durante décadas pues es lo que manda, las dos superpotencias y aquella carrera armamentística, al final de la cual, como ustedes saben, el presidente Reagan hablaba de la Star Wars, la guerra de las galaxias, un disparate. Pero al final, precisamente de la década de los 80, en el que el rechazo por parte del Partido Republicano de los Estados Unidos del multilateralismo era ya evidente,
se habían marchado de la UNESCO, acompañados de sus acólitos del Reino Unido, y estaba muy claro que el presidente Reagan no iba a aceptar las propuestas que le hacían en aquel momento. Fue un momento especialmente luminoso y esperanzador, porque en el año 86, un presidente raro, inesperado, de la Unión Soviética, llamado Mikhail Sergeyevich Gorbachev, ofrece en Reykjavik, allí en el frío, para que fuera muy calma la conversación, ofrece la total eliminación de las ojivas nucleares. Le ofrece el cambiar totalmente el rumbo. Y le dice, presidente, vamos a anunciar al mundo que esta espada de Damocles de una guerra nuclear desaparece para siempre. Y además le dice, la guerra de las galaxias, la Star Wars no, ahora vamos a ocuparnos de la Starvation, vamos a ocuparnos del hambre, vamos a ocuparnos de... Desgraciadamente se logró un 70% de reducción de las ojivas nucleares, pero no el que lo dijo Gorbachev a Reagan, le dijo, señor presidente, creo que la Junta Suprema de los Estados Unidos no le deja eliminar las armas nucleares. Y le dijo algo que ya había, es muy interesante. Cuando en el año 1961 el presidente Eisenhower pasa el poder al presidente Kennedy, vaya dos personajes, aquel 20 de enero le dice, una vez tomada ya posesión por parte de Kennedy, le dice el presidente Eisenhower, señor presidente, ya es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del complejo bélico industrial de los Estados Unidos. Ya es que no puede ser. Es que no puede ser que hoy, ya no hablemos ahora del pasado, hoy se gasten 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares, al tiempo que mueren de hambre y de pobreza extrema miles de personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Yo no me canso de repetirlo, porque creo que esto es lo que tenemos que tener todos presentes para reaccionar, pero si no, no, es que ya no lo pensamos tolerar más. ¿Qué es esto de que mientras vemos a estos emigrantes, a inmigrantes porque se mueren de hambre en sus países de origen, cuando vemos a estos emigrantes convertir en una necrópolis el mar Mediterráneo, es que están pasando cosas? Y al mismo tiempo nos enteramos de que hay unos irresponsables, unos insensatos, billonarios, que organizan viajes espaciales contaminantes, además, para que algunos que pueden pagar estas cantidades enormes pueden decir que han estado en el espacio. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué insensatez es esta a la que hemos llegado a través de esta gobernanza neoliberal plutocrática? Porque cuando Mandela y Gorbachev representan aquel momento de esperanza del final de los años 80, la reacción de Reagan es crear el GES. Ya tenemos el primer paso de estos grupos de gobernanza oligárquica y plutocrática que desde aquel momento han estado impidiendo que la humanidad cambie de rumbo, que la humanidad se transforme. El G6, después el G7, después el G8, después más tarde el G20. Más da. Esto es un solo país, un solo partido, mandando de manera hegemónica en toda la Tierra. El desastre ha sido muy considerable. Que conste que he vivido muy de cerca todas estas recomendaciones que se han hecho diciendo, no puede ser,
tenemos que cambiar, tenemos que transformar el mundo, tenemos que transformar el mundo. Tenemos que inventar un futuro distinto al que nos llevan las presentes tendencias. Yo recuerdo, fíjense, ya en los años 70, en la UNESCO se había creado el hombre y la biosfera, las reservas de la biosfera, el programa oceanográfico. Claro que tenemos que pensar que los 2/3 de la piel de la Tierra es agua, agua marina, son los océanos. Y que tenemos que procurar que estén muy saludables, porque la recaptura del anhídrido carbónico depende del fitoplancton marino. Y claro, decimos, ojo, tenemos que cuidar los bosques, sí, desde luego, pero el 82% de la recaptura del anhídrido carbónico en fotosíntesis se produce desde el agua oceánica. Y esto es lo que tenemos que saber y lo que tenemos que procurar. Bueno, pues como les digo, ya estábamos desde hace muchos años diciendo, ojo, ojo, estaba el Club de Roma. En el año 72, también me gusta repetirlo, aquel hombre vigía, llamado Aurelio Peccei, crea el Club de Roma y los límites del crecimiento. Hay que limitar el crecimiento económico. Tenemos que procurar, cuando consumimos, reemplazar lo consumido para que la naturaleza siga siendo boyante y siga ejerciendo en plenitud sus funciones. Ya nos había la Academia de Ciencias de los Estados Unidos en el año 1979. Claro. Dice, no solo hay un incremento indebido de las emisiones de gases con efecto invernadero, sino que la recaptura por parte del océano también se está eliminando, porque las grandes petroleras, en lugar de ir a las instalaciones portuarias adecuadas, limpian sus tanques en medio del océano y producen una monocapa que asfixia el fitoplancton, etc. Lo digo para que sepamos todos que esta humanidad, que al mismo tiempo era temerosa, era silenciosa, era obediente y tal, porque era un poder absoluto, masculino, el que la dominaba, al mismo tiempo este poder cada vez hacía caso omiso progresivamente de las recomendaciones de instituciones pues que estaban preparadas para hacerlas. Y es en este momento cuando después del G6 viene el G7, viene el G8, y es en aquel momento cuando se dice, bueno, no, lo que tenemos que hacer es una cumbre de la Tierra. Tenemos que, todas estas instituciones, universidades del mundo, tal, tenemos, estos países, que reunirnos todos y decir, se acaba. Tenemos que seguir una agenda, se hizo la Agenda 21 para el siglo XXI, en el año 1992 en Río de Janeiro, como todos recuerdan. La cumbre de la Tierra, ahora sí, ahora ya nos van a escuchar. Nada, nada, ni un céntimo para la puesta en práctica de la Agenda 21. Y esto que después inmediatamente reaccionamos y hicimos la declaración y plan de acción para una cultura de paz en lugar de una cultura de guerra. Hicimos una Carta de la Tierra, se la recomiendo a todos. Realmente es un escrito que lleva a esta transformación, a este cambio de tendencias, a este mundo distinto que anhelamos. Nada. En el año 2002, otra cumbre de la Tierra en Johannesburgo, esta vez inspirada, era secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Y en aquella gran reunión también al acabar decimos, ahora sí, ahora ya nos van a escuchar porque acabamos de decir cosas que deben tenerse en cuenta. El presidente Bush Jr. no nos hizo ni caso y los objetivos de desarrollo del milenio quedaron sin efecto. Y así se sigue, y así seguimos, una guerra de Irak basada sobre suposiciones, sobre mentiras, todos los más desafortunados acciones a escala mundial, de tal manera que se cede, por ejemplo, a que China se convierta en la fábrica del mundo. Ahora se quejan, pero hombre, pero sí,
a todos los miles de millones, precisamente produciendo mucho más barato de que ellos lo podían hacer en sus países de origen. En fin, después de todo esto, por fin, llega un presidente a los Estados Unidos demócrata que, como Wilson y Roosevelt, es capaz de pensar de otra manera y decir, no, lo que tenemos que hacer ahora es favorecer el multilateralismo, aprueba los acuerdos de París sobre cambio climático y además una resolución, la de noviembre de 2015 de las Naciones Unidas en su Asamblea General, que es realmente una maravilla. Es la Agenda 2030. Es una resolución que dice, resolución para transformar el mundo. Fíjense, ¿ven? La misma resolución es rarísimo que diga esto. Bueno, pues esta es resolución para transformar el mundo. Agenda 2030, cuya puesta en práctica llevaría a esta reconducción de las direcciones actuales, de las tendencias actuales. Era un momento de esperanza. Aquel fue un otoño luminoso que, como ustedes saben, concluyó rápidamente porque en unos meses apareció otro presidente republicano, además en este caso insólito y totalmente, llamado señor Donald Trump. Y Donald Trump lo advirtió desde el primer momento: no seguiré ni los acuerdos de París sobre cambio climático, a pesar de que el cambio climático ya era evidente, a pesar de necesario que fueran los científicos los que hicieran alertas preventivas. No, si ya lo estábamos viendo que esto estaba yendo muy mal. Pues él dice, no pondré en práctica esto, y además impulsa el fracking, la producción de petróleo, de tal manera, en la manera más contaminante que existe en los Estados Unidos. Y además dice, y no pondré en práctica la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es la respuesta del mundo? Lo digo porque esto es lo que tenemos que cambiar. Aquí está la creatividad en que tenemos que cambiar el que el resto del mundo se callara. Desde el año 2015 hasta hace unos meses, ahora con Biden y Harris en la Casa Blanca, cambiar las cosas, pueden cambiar las cosas, pero se han dejado pasar 6 años de efectos irreversibles ya sociales, de 6 años. ¿Por qué? Pues porque estamos totalmente carentes de la preparación ciudadana que se requiere. No puede ser. No puede ser que en Europa, la Unión Europea, haya aceptado estas barbaridades que ha cometido el señor Donald Trump y algunos de sus seguidores, gente llena de supersticiones y llena de... todo esto, ya sabemos lo que da de sí el supremacismo, lo que da de sí el racismo, el dogmatismo, esto ya lo sabemos. Pues bien, todo esto que se tenía que evitar no se ha evitado. Hemos tenido al señor Trump, por fortuna después ya ha desaparecido el señor Trump de la escena, pero está latente su poder. Pero bueno, lo que es cierto es que como Europa fue incapaz de reaccionar y decirle, no señor, su antecesor firmó aquí y en derecho internacional, Estados Unidos de Norteamérica se ha adherido a esta resolución y a esta agenda y a estos objetivos de desarrollo sostenible. No. ¿Por qué? Pues porque Europa no es hoy esta fuerza, realmente tendría que ser símbolo, porque lo ha sido durante muchos años, símbolo de democracia genuina, símbolo de solidaridad humana, símbolo de derechos humanos. La declaración, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 es excelente, excelente. Empieza dignidad humana, todos los seres humanos iguales en dignidad. Ya no hay discriminación. Progresivamente está desapareciendo, por fortuna, esta discriminación sexual.
por razones de género, de sensibilidad, de ideología, de creencia religiosa, étnica, todos los seres humanos iguales en dignidad ya pueden actuar. Y sin embargo, cuando llega el momento de actuar, resulta que Europa no puede, porque la propia estructura de la Unión Europea tiene, por ejemplo, cosas tan inconcebibles como que algunas decisiones importantes deben adoptarse por unanimidad. Y la unanimidad, como ustedes saben, es la antítesis de la democracia. Digo todo eso para que sepamos que si queremos realmente aplicar esta facultad creadora que tiene cada ser humano, que es nuestra esperanza, cada ser humano, ya igual en dignidad, es capaz de pensar, de imaginar, de anticiparse, de innovar, de crear. Yo por esto estoy tan a favor de esta España creativa, de esta ciudadanía que sabe que puede crear. Esta ciudadanía consciente que ahora ya que sí que puede decir no, esto no lo podemos seguir permitiendo. ¿Cómo vamos a seguir permitiendo que nos distraigan, que seamos espectadores de lo que está pasando en lugar de actores? Por cierto, me gusta repetir porque creo que es una apreciación que Soledad Gallego ha dicho que los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales son un arma de distracción masiva, no de destrucción, sino de distracción. Estamos distraídos. ¿Cómo puede ser que el señor Trump haya hecho lo que le ha dado la gana durante estos 6 años? Ni Europa ha sabido reaccionar, ni América Latina. Algunos de los que hoy me escuchan son conscientes de que América Latina, que podría ser, por los escritores que ha tenido, por los pensadores, un foco enorme de luz para los senderos y los caminos del mañana, pero que ha tenido una operación Cóndor. Es que tenemos que saber la historia reciente para que no se vuelva a repetir. Pues aquí hemos visto cómo no ha habido reacción alguna de ningún país del mundo, que todos han acatado, todos han seguido con sus dispositivos neoliberales plutocráticos, una gobernanza que ha permitido que el señor Trump haga lo que quiera. Ya les digo, frente al hambre, frente a la inmigración masiva, frente a la pobreza extrema, frente a las catástrofes naturales, totalmente desprovistos de capacidad. No puede ser. No puede ser que lo que Obama tan lúcidamente aprobó y propuso no se haya podido llevar a la práctica, y ahora con Biden y con Harris tiene que haber una reacción multilateral. A mí me ha complacido mucho escuchar tan solo ayer y antes de ayer en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, lo que ha dicho el secretario general y lo que ha dicho el presidente Biden. Pero ahora ver si se encuentran respaldados por una ciudadanía que no esté distraída, por una ciudadanía que sepa que debe reaccionar, por una ciudadanía que sepa que el futuro debe inventarse y que esta es nuestra misión, y que sepa que cada ser humano capaz de crear es nuestra esperanza y sigue siendo nuestra esperanza, conscientes de que ahora debemos actuar. Ya tenemos voz, ya somos iguales. Hombre, ahora ya no podemos estar todos distraídos de aquí dejando que nos tomen el pelo. Hay que crear un futuro distinto. Y esta es nuestra gran misión. Y esta gran misión, yo creo que es muy importante que salga desde Orihuela este mensaje poderoso. El mensaje de una España creativa, de unas ciudades creativas que saben que efectivamente, si tenemos alguna capacidad, que es una desmesura, es que cada ser humano es capaz de crear y que no vamos a aceptar más
el que una vez que ahora ya tenemos la posibilidad de cambio de dirección. Yo recuerdo cuando en el 15M el profesor José Luis San Pedro nos decía: tendréis que cambiar de rumbo y nave, lo tenemos que cambiar. Y es absolutamente imprescindible que todos, esta ciudadanía ya consciente de la irreversibilidad, esta ciudadanía consciente de sus responsabilidades, de sus deberes, acuciantes deberes intergeneracionales. Podemos mirar a los ojos de nuestros nietos y de nuestros bisnietos diciendo: no, ya os arreglaréis. Hombre, no. Ya no. Estamos viendo el cambio climático. Que nadie diga ahora que esto lo estamos viendo. Era verdad que teníamos que haber tomado. Ahora ya estamos muy cerca del abismo. Estamos muy cerca de los puntos de no retorno. Pero todavía, al menos podemos las consecuencias de este olvido de acción. Pero ahora tenemos que actuar. Ahora ya no podemos dejar. Yo repito y lo repito porque para mí fue muy importante en mi vida. Cuánto me impresionó aquella sentencia de Albert Camus que leí en el año 1949. Han pasado muchos años. Pero ya en aquel momento me produjo un efecto inmenso, porque Albert Camus dice: los desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Pues esto es lo que ahora nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos tiene que pensar. Y tiene que pensar y pensarlo, como decía antes, porque tenemos que actuar a y con, a quien tanto quería y con quien tanto queremos. Y con todos ellos tenemos que actuar ya de inmediato. La ciudadanía tiene que hallarse presente y tiene que decir: ahora sí, en el año 45 era prematuro, ahora ya no lo es. Ahora nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de una habitabilidad deteriorada. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer de manera inmediata. Y siendo conscientes de estos fenómenos irreversibles y siendo conscientes de la urgencia, del apremio de nuestra acción, tenemos que crear un futuro distinto. ¿Y cómo se puede crear? Tenemos un medio para transformar el mundo. Tenemos una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una Agenda 2030, unos objetivos de desarrollo sostenible. Ya lo tenemos. Tenemos, por tanto, que crear en cada uno de nosotros esta disponibilidad para la acción, este compromiso que es fundamental en unos momentos en que todavía es distinto, puede ser distinto el mundo que está delante de nosotros. No es sombrío, hoy lo es, pero puede iluminarse. ¿Y cómo se iluminan los caminos? También fue en Orihuela donde Miguel Hernández lo dijo. Dijo: hay que caminar con el amor a cuestas. Pues esto es lo que yo recomiendo, que en este mensaje importante, oportuno, desde Orihuela en estos momentos, digamos a todo el resto de las ciudades españolas, a todo el resto del mundo, digamos: vamos a actuar, vamos a poner en práctica la Agenda 2030, caminando con el amor a cuestas. Muchísimas gracias, señor Federico Mayor Zaragoza. Magnífica conferencia, pero la verdad es que las últimas palabras
no sé al público, pero a mí me han emocionado. Caminar con el amor a cuestas, qué bonito, qué interesante, qué difícil, pero tenemos que intentarlo. Y yo creo que este espacio es un espacio de participación, de colaboración, de cohesión social. Tenemos que intentar que este fórum pues ayude un poco, ponga ese granito de arena para que se entiendan las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos y juntos podamos transformar, en este caso, nuestro país. Muchísimas gracias, don Federico. Bueno, pues vamos a dar la palabra al público si hay alguien que quiera hacer alguna reflexión, alguna pregunta a la conferencia del señor Federico. Si no, pues damos paso a la siguiente conferencia. Bueno, pues, don Federico, nos vemos en Madrid para la entrega de la medalla honorífica que queremos darle desde España Creativa, porque sabemos que no se puede trasladar a Orihuela. Y para nosotros, pues, este pequeño reconocimiento pues, es muy importante. Tenerle a usted como asesor de honor de nuestra pequeña asociación es algo muy grande, de verdad. Así que muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a todos. Dios. Dios. Bueno, pues a continuación otro grande, ¿no? En este caso grande de la literatura española, de nuestras letras, Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada, aparte de sus múltiples premios, ¿no? Desde ese famoso Premio Planeta que lo lanzó al estrado, pues la verdad tiene una carrera amplísima desde que yo lo conocí en Salamanca, ¿no? Hace ya casi 30 años, o 30 años, que nos conocimos ahí en Salamanca. La verdad es que su carrera es impresionante, pero sobre todo también el legado que nos está dejando día a día, ¿no? Con esos artículos, con esas reflexiones continuas, que nos está también ayudando a de alguna manera, despertar, ¿no? Yo diría que Juan Manuel de Prada es un escritor muy potente, pero además muy directo, muy claro, y yo creo que se necesitan hoy en día pues también esa claridad, esa expresión directa, esa forma de hacernos pensar y volver a, de alguna manera, como decía el señor Federico Mayor Zaragoza, a reposicionar el individuo, el ciudadano, a colocarnos en el centro del sistema, porque todos somos importantes, tenemos una potente creatividad, todos, absolutamente todos, esa creatividad colectiva que nos puede ayudar a cambiar el mundo. Bueno, pues sin más, en ese marco también de celebración que estamos haciendo de la ONU y UNESCO, nos parecía muy interesante esa conferencia sobre literatura y derechos humanos. Así que, Juan Manuel, cuando quieras, pues te damos la palabra. No sé si prefieres desde la mesa o desde el atril. Un aplauso. Bueno, le vamos a dejar aquí el estrado para él solo. Yo quería acompañarle y de agradecerle una vez más pues esta conferencia que nos vas a ofrecer. Así que... Muchísimas gracias, querida Belén. Muchas gracias al Ayuntamiento de Orihuela y a las instituciones que han hecho posible, después de tantos avatares y tan complejos a lo largo de estos últimos meses, la celebración de este fórum. Muchas gracias también a todos los presentes. Y bueno, la verdad es que cuando Belén me propuso hablar de esta cuestión, he de confesar
me resultó difícil encontrar el enfoque, puesto que los derechos humanos son una creación legal íntimamente relacionada a una serie de acontecimientos históricos, muy marcadamente, evidentemente, las revoluciones con las que se inaugura esta era en la que todavía hoy vivimos. No sé si cuando nos hagan este reseteo del que tanto nos hablan vamos a seguir viviendo en esa era o vamos a entrar en otra distinta, seguramente en su prolongación, y muy vinculado también pues, a momentos convulsos, como fueron los de las revoluciones o como fueron los de las guerras que asolaron el planeta durante el pasado siglo. En cambio, la literatura no se vincula con momentos concretos de la historia, ni pretende plasmar de forma legal un reconocimiento o un nuevo estatuto humano. En realidad, la literatura es una segregación de nuestra propia humanidad, es un acompañamiento que jalona la historia humana y cuya finalidad primordial, me atrevería a decir, es alumbrar el misterio de lo que somos. Este alumbramiento, naturalmente, nunca termina, porque lo que los seres humanos somos, más allá de que a lo largo de la historia, pues a todos los seres humanos nos hayan caracterizado los mismos anhelos, hayamos tenido las mismas inquietudes, es verdad que esas inquietudes, esos anhelos, se van plasmando al hilo de la historia y van de alguna manera entretejiendo lo que es nuestro paso por la tierra. La literatura es una larga cadena de infinitos eslabones que discurre a lo largo de la historia humana en ese afán por alumbrar el misterio de lo que somos, ¿no? Y es verdad que muchas veces la literatura, al alumbrar ese misterio que somos, pues ofrece nuevas pistas que luego pues, los pensadores o los legisladores o los gobernantes pueden contribuir a reconocer, ¿no? Pero evidentemente la misión de la literatura no es señalar por dónde debe discurrir el progreso humano o hacia dónde tenemos que ir para que esos anhelos o esas inquietudes o esas angustias sean reconocidas mediante instrumentos legales. Digamos que la literatura desbroza un camino que luego van a tener que ser otros quienes lo consoliden. Pero es verdad que la literatura, desde el origen de los tiempos, precisamente en esa labor que ha tenido de alumbramiento de la realidad humana, pues nos ha propuesto nuevas metas y ha sido esa cadena de relevos, esa transmisión de un fuego que ha hecho posible que efectivamente los seres humanos hayamos podido renegar de muchas cosas que hicimos en el pasado, hayamos podido alimentar sueños comunes, hayamos podido mantener viva la voz de quienes nos precedieron y
hacerla nuestra, ¿no? Porque la literatura, en esa infinita cadena de transmisión que se inicia pues, el día que los seres humanos abren los ojos a la realidad, pues ese mismo día los seres humanos empezaron a cantar las bellezas de la naturaleza, empezaron también a gemir con los dolores de lo más profundo de su corazón y, en definitiva, la literatura fue el modo de expresión y de relación que los seres humanos mantuvieron con el mundo que les rodeaba, que mantuvieron entre sí y también que mantuvieron con sus propias almas, con ese tumulto de pasiones, de sentimientos no formulados que bullía dentro de ellos, ¿no? La literatura les dio el instrumento para que ese tumulto de pasiones, de sentimientos, de reflexiones casi disformes, fueran cobrando forma precisamente, ¿no? Fueran adquiriendo una nítida expresión a través de la palabra. Y en este sentido, pues ciertamente sí podríamos hablar de que la literatura, alumbrando el misterio humano, ha sido la antesala de reconocimientos de realidades humanas que hasta ese momento estaban escondidas. Y no siempre, digamos, la alta literatura, en el sentido en que hoy podamos entender los grandes clásicos, ¿no? Pues a Homero, o a Cervantes, o a Dante, o a Dostoyevsky, que nos mostraron aspectos de nuestra humanidad que hasta ese momento estaban como hibernados, que necesitaban esa especie de varita mágica, ¿no? Que les dijese levántate y anda. Pienso, por ejemplo, en una obra como fue tras la Primera Guerra Mundial, Sin novedad en el frente, de Éric Maria Remarque, una obra que no sé si hoy consideraríamos un clásico de la literatura universal, pero que desde luego fue una obra literaria que dio voz a algo que habían vivido muchos hombres de aquella generación, quienes tuvieron que combatir en aquella guerra terrible, quienes después de combatir en aquella guerra terrible volvieron a sus hogares completamente rotos, completamente desguazados, perseguidos por los fantasmas que los visitaron en las trincheras de Europa, en medio del barro, en medio de una desolación de unas magnitudes hasta ese momento inimaginables. Y esa novela que se convirtió en un éxito, pues indudablemente transformó a Europa porque la hizo más plenamente consciente de los daños que se habían infligido a una generación y en esa generación a toda la humanidad. E indudablemente la corriente de pacifismo que surge entonces, que es nuevamente aplastada en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, va a ser una corriente que va a ir tomando vida. Y quién sabe si muchos de los reconocimientos que se hicieron décadas después, pues no tuvieron mucho que ver con el impacto fortísimo que aquella obra causó en las sociedades europeas. No solamente Sin novedad en el frente, porque hubo toda una literatura pacifista o antibelicista que surge precisamente en esos años. Pero es indudable que la literatura en ese momento dio expresión a inquietudes que
que hasta ese momento no se habían mostrado de una forma tan pujante. La literatura había reflejado pues los valores, digamos así, heroicos de los combatientes, había celebrado el dolor de la separación de los guerreros con sus familias, con sus esposas. Pensemos en aquel pasaje tan hermoso en donde Héctor se despide de Andrómaca, ¿no?, antes de ir a combatir con Ulises. La literatura había expresado el dolor de la guerra, el dolor de la pérdida, sin salirnos de la misma Ilíada. Pues ahí tenemos el llanto de Aquiles por Patroclo, pero seguramente la literatura no había acertado a expresar de una manera tan descarnada, tan desasosegante, dando voz además a toda una generación lastimada, pisoteada, como habían sido aquellos jóvenes que combatieron en la Gran Guerra Europea. Pongo este ejemplo, como podríamos poner otros muchos, pero verdaderamente sí, la literatura, de alguna manera, alumbrando el misterio humano, puede efectivamente indicar el camino a los legisladores, a los gobernantes, a quienes en definitiva tienen a su cargo el destino de los pueblos. Y esto ha sido así desde el comienzo. Incluso cuando la literatura en un principio lo que hace es adherirse, digamos, a la mentalidad de su tiempo, sin embargo, cuando el escritor es auténticamente genial, el escritor no puede dejar de tener nuevos alumbramientos del misterio humano, y esos nuevos alumbramientos nos confrontan con realidades que nuestra época no quiere contemplar, realidades que nuestra época prefiere esconder. Pensemos en una obra tan, digámoslo así, tan sumisa a los planteamientos antropológicos del momento en que fue escrita, como El mercader de Venecia, de Shakespeare. El mercader de Venecia, como ustedes saben, pues nos muestra a un judío usurero de una maldad monstruosa, ¿no? Tal y como se pensaba en la época que eran los judíos. El oficio, de hecho, que se le da en la obra, pues recurre al tópico, ¿no?, de que los judíos solo tienen una preocupación primordial, que es el dinero, y se adhiere, digamos, a ese pensamiento absolutamente hegemónico en aquella época, de que los judíos eran, digámoslo así, unas sabandijas que se dedicaban a oprimir a los pueblos, a sangrarlos, a exprimirlos económicamente, ¿no?, ocupando posiciones de dominio en la sociedad. Bueno, pues Shakespeare, digamos que se adhiere a estas convenciones existentes en su tiempo. Sin embargo, pues como era un escritor genial, pues a través de Sylock, con todos estos tópicos que circulaban, que imperaban sobre los judíos, Shakespeare logra una creación genial en este personaje que efectivamente es malvado, es pérfido, pero es también humano, es tan humano como nosotros mismos. Y hay un pasaje celebérrimo de la obra en donde Sylock nos recuerda que él también, si le pinchan, sangra, como cualquiera de nosotros, que él padece los mismos sufrimientos que cualquiera de los hombres, y que por lo tanto esa raza en la que, a la que pertenece no es una raza diversa a la nuestra, no es una raza diversa a cualquier otra raza humana, y comparte sus anhelos, comparte sus quebrantos, comparte
sus aspiraciones y sus limitaciones. Y ese discurso patético de Shylock emerge rebeldemente sobre los tópicos circulantes en la época que nos pintaban a los judíos como unos monstruos, ¿no? Y el propio Shylock lo es, pero de repente descubrimos en medio de esa monstruosidad aceptada, comúnmente aceptada, descubrimos la emergencia de esa denuncia humana que Shakespeare pone en sus labios. Y esto pues es verdaderamente novedoso. Es verdaderamente novedoso porque el judío Shylock de repente se convierte también en un prototipo humano que dentro de sus vilezas es un prototipo con el que nosotros nos identificamos, Y por lo tanto descubrimos que Shylock es un hombre como nosotros mismos, que pertenece a ese género humano, ¿no? Y que comparte con nosotros una serie de anhelos, de sentimientos que hasta ese momento no nos habíamos planteado que pudiera compartir, puesto que considerábamos que los judíos eran un pueblo deicida y por lo tanto un pueblo condenado y un pueblo que de alguna manera no formaba parte de ese común de pueblos, a quienes se les reconocía un estatuto auténticamente humano. Pues bien, esto realmente lo consigue Shakespeare asumiendo los tópicos sobre los que discurría la literatura de su tiempo. Y esto lo encontramos repetidamente en toda la historia literaria. Seguramente no haya obra que más acepta los tópicos de la literatura de su tiempo que nuestro Quijote. Cervantes, de hecho, podríamos decir que es una expresión viva de la naturaleza tradicional de la literatura. La literatura, en contra de esa idea romántica y mucho más reciente que busca la originalidad, en realidad la literatura, tal y como se concibió a lo largo de siglos, de milenios, me atrevería a decir, es, como decíamos antes, son eslabones de una cadena o es una carrera de relevos, es en definitiva una entrega, una traditio de una generación a otra, en la que el escritor asume el legado precedente y trata de incorporarle algo nuevo. Esto se percibe muy bien si analizamos la pintura clásica, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, a los grandes maestros italianos, pues vamos a percibir cómo de una generación a otra ellos aceptaban el tópico heredado por la generación anterior, pero le incorporaban una pequeña novedad. Los grandes maestros eran capaces de incorporar una pequeña novedad. Claro, el pintor ramplón se limitaba a repetir mecánicamente lo que habían hecho los maestros de la generación anterior. Pero el pintor verdaderamente genial probaba algo nuevo, y lo incorporaba, y así el arte ha ido progresando sobre el cimiento y el sustento de la tradición. Pues bien, esto que en la pintura se aprecia de forma palmaria, en literatura ocurre exactamente igual. Cervantes, de hecho, como decíamos, es un escritor que acata el legado de la tradición y suma sus esfuerzos literarios a géneros establecidos. Él empieza escribiendo una novela pastoril, a imitación de las que entonces estaban escribiendo en toda Europa, originariamente en Italia,
la Arcadia de Sanazzaro, una obra que transformó la literatura de su tiempo. Pues bien, Cervantes prueba suerte con la novela pastoril. Cervantes prueba suerte con las novelas a la italiana, que entonces también hacían furor en Italia, que en aquel momento indudablemente, como en otros momentos lo pudo ser París, o en otros momentos, o hoy quizá lo sea, o lo haya sido Estados Unidos, pues Italia en aquel momento era el centro más refulgente de la literatura, y las modas pues nos venían de allí, y las escuelas y los géneros adquirían forma en Italia, y en España eran asimilados por nuestros grandes autores, ¿no? Y Cervantes pues escribe sus novelas ejemplares que de alguna manera pues beben del magisterio de los maestros italianos. Y su última novela, a la que antes mencionaba el profesor Darío Villanueva, Los trabajos de Persiles y Segismunda, pues bueno, digamos que se adhiere todavía a una tradición muchísimo más longeva, que es la de la novela bizantina, que realmente pues ya tenía más de 1000 años de existencia, pero que en aquella época estaba viviendo nuevamente un auge. Cervantes es un escritor, por lo tanto, tradicional, es un escritor que asume fórmulas viejas, pero esas fórmulas viejas las vivifica a través de su genio irrepetible. Y su gran obra maestra, pues también es una obra que se adhiere a una tradición, que en este caso es la de los libros de caballerías. Bien es cierto que esa adhesión ya no es un puro homenaje, sino que es también una parodia. Y Cervantes, en la Declaración de Principios que hace al comenzar el Quijote, él piensa que está haciendo meramente una parodia. Esto es muy hermoso y a la vez muy misterioso, ¿no? Como un maestro no es consciente de lo que se trae entre manos. Cervantes pensó que había hecho simplemente un libro que parodiaba los libros de caballerías. No fue plenamente consciente de lo que había hecho. Pero adhiriéndose a un género, o en este caso parodiándolo, y asumiendo las convenciones de ese género, pues Cervantes ciertamente hizo otra cosa. Cervantes dio voz a la humanidad, porque en las figuras de Don Quijote y Sancho, de forma misteriosa, logró captar el eterno humano. Y nosotros todavía hoy, más de 4 siglos después, cuando leemos el Quijote, encontramos un refrendo de muchas de nuestras inquietudes. Encontramos plasmadas sobre el papel, encarnadas en estos personajes prototípicos, pero al mismo tiempo carnalísimos y palpitantes, encontramos nuestras propias inquietudes, nuestros propios anhelos. Esta es la magia de la literatura, de la alta literatura. Y a través del Quijote, Cervantes además hace algo muy misterioso, que es alumbrar aspectos de nuestra humanidad que hasta ese momento no habían tenido voz o no habían tenido voz plena, a través de un personaje que no viaja hacia el futuro, que no tiene ese empeño por conquistar el futuro, sino que por el contrario, lo que pretende es restaurar el pasado. Porque démonos cuenta que Don Quijote, en realidad, la misión de Don Quijote es devolver
vigencia a la Edad Media, en medio de un Renacimiento que ha olvidado o que ha roto con el legado de la Edad Media. De alguna manera podría decirse que el Quijote lo que representa, o Don Quijote, la figura de Don Quijote lo que representa es la victoria de la Edad Media sobre el Renacimiento, el retorno de la Edad Media convertido, si se quiere, en barroco, en ese barroco que el Quijote anuncia, ¿no? Porque el Quijote está ahí en ese gozne entre el Renacimiento y el barroco. Pero indudablemente Don Quijote no es un progresista. Si utilizamos términos ideológicos propios de nuestro tiempo, que esto siempre es arriesgado y no deja de ser una malversación de una obra literaria que no fue concebida en estos términos. Pero si nosotros tuviéramos que traducir a los términos ideológicos modernos lo que Don Quijote es, indudablemente Don Quijote es un reaccionario. Don Quijote lucha por la restauración de los ideales caballerescos que han sido abolidos o que han quedado periclitados. Y él trata de imponerlos a la realidad. Y logra imponerlos. Porque si leemos el Quijote, vamos a descubrir algo muy curioso. Mientras en la primera parte del Quijote su protagonista se golpea de bruces con una realidad hostil, una realidad que es sorda a sus quejas, que es sorda a sus pretensiones, ¿no? Seguramente pues, la imagen más evidente de la primera parte, más simbólica de esa primera parte, es Don Quijote arremetiendo contra los molinos de viento que impertérritos y tozudos le ofrecen sus paredes y sus aspas para que Don Quijote se estrelle contra ellos. Y todos los personajes a los que Don Quijote se enfrenta, todos los personajes con los que Don Quijote se cruza en el camino, se caracterizan por no aceptar lo que Don Quijote les dice. Oiga, no, que eso no es un castillo, que eso es una venta. Oiga, no, mire, que eso no son cabezas de gigantes, sino que son odres de vino, ¿no? Todo en la primera parte del Quijote es una refutación del mundo que Don Quijote pretende instaurar. Sin embargo, en la segunda parte del Quijote podemos observar que Cervantes nos plantea un juego muy sutil, pero extraordinariamente interesante. Y es que todos los personajes que se cruzan con Don Quijote aceptan las premisas que Don Quijote les impone. Unos sinceramente, Sancho ya está totalmente entregado a los ideales caballerescos de su amo, bueno, probablemente por un interés, pero el caso es que los acepta. Y otros simulando, pero conscientes de que la única manera que tienen de tratarse con Don Quijote es aceptar esas premisas, ¿no? Sansón Carrasco, pues, tiene que aceptar la pantomima de convertirse en un caballero, bueno, en dos, porque primeramente es derrotado por Don Quijote y posteriormente ya logra derrotarlo en las playas de Barcelona y que Don Quijote vuelva a su aldea, pero para lograrlo tiene que aceptar las premisas que Don Quijote establece. Y desde luego, bueno, los personajes seguramente más odiosos y más malvados de toda la obra, los duques que acogen a Don Quijote en su palacio para someterlo a todo tipo de bromazos y demás, tienen que aceptar también las premisas de Don Quijote. De manera que Don Quijote se puede decir que logra traer otra vez la Edad Media a ese renacimiento descreído, escéptico, cínico, que se burla de los caballeros andantes. Porque Don Quijote nos enseña que nuestra auténtica humanidad incluye ser caballero andante.
Don Quijote nos enseña que no tenemos que renunciar al legado del pasado, romper con él, considerando que somos más sabiondos, ¿no? El Renacimiento, en este sentido, nosotros hoy lo percibimos como un avance humano, pero en el Renacimiento hubo muchos retrocesos humanos. Uno de los retrocesos más monstruosos que ha cometido la humanidad, por ejemplo, en el sentido artístico, que fue arrasar los frescos de las iglesias durante la Edad Media. Pues digamos que la forma más extendida de catequesis era pintar las paredes de las iglesias con la historia de la salvación, desde Adán y Eva hasta el juicio final, ¿no? Y los hombres del Renacimiento dijeron que eso era arte bárbaro y que eso había que cargarse, ¿no? Y que había que hacer unas bonitas capillas ahí, ¿no? Cada una con su santo y no sé qué, y se cargaron los frescos de las iglesias, ¿no? Hoy en día sobreviven en unas pocas iglesias, pero la mayor parte fueron destruidos por estos hombres tan sabiondos del Renacimiento, ¿no? De alguna manera Don Quijote dice, cuidado, cuidado, cuidado. A veces nuestra ansia por mirar hacia el futuro nos puede llevar a destruir parte de nuestra humanidad, ¿no? Parte de nuestra humanidad que merece ser restaurada, que merece ser recuperada, ¿no? Y esto es lo que hace Don Quijote. Don Quijote, digamos, que por mantener la imagen esta de los frescos de las iglesias, lo que hace es volver a pintar las paredes, ¿no? Volver a pintar las paredes con los ideales caballerescos. Y claro, los ideales caballerescos de Don Quijote nos brindan una visión del ser humano mucho más cabal que a lo mejor la que en esos momentos regía, ¿no? Cervantes nos plantea una serie de cuestiones que son extraordinariamente interesantes. Pensemos, por ejemplo, en el capítulo en donde Don Quijote y Sancho se encuentran con el morisco Ricote. El morisco Ricote, que muy pocos años antes se había producido la expulsión de los moriscos de España, ¿no? El rey la había hecho porque, bueno, pues los moriscos, al parecer su conversión no era sincera, conspiraban, y los moriscos son expulsados. Y de repente nos encontramos este personaje de Ricote que por un lado reconoce que lo que hizo el rey estaba bien hecho, es decir, que los moriscos estaban conspirando y por lo tanto era comprensible la acción que adopta el rey, pero por otro lado plantea un problema muy grave, ¿no? Y es que muchos moriscos eran cristianos sinceros, y además profesaban un amor a la patria, ese dulce amor a la patria del que nos habla Ricote, ¿no? Recuperando además la vieja o parafraseando la vieja sentencia latina, ¿no? Ese dulce amor a la patria que tiene Ricote nos interpela, es decir, ¿qué ocurre con todos estos hombres? Cervantes además plantea, sin decirlo explícitamente, un problema teológico muy fuerte, ¿no? Porque los moriscos habían sido bautizados y cuando se les obliga a marchar al norte de África, se les está incitando de alguna manera a apostatar. Es decir, Cervantes nos está planteando problemas que seguramente los gobernantes de aquella época no se habían planteado, pero nos está invitando a pensar en una comunidad política que no puede simplemente desprenderse de una porción de sus miembros así como así, ¿no? Es decir, que Cervantes nos está planteando siempre cuestiones muy peliagudas. Pensemos en los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza antes de irse a la ínsula Barataria.
no debes quebrar nunca la vara de la justicia, no debes ser nunca injusto, pero si en algún caso la tienes que doblar, que sea con el peso de la piedad. Bueno, es evidente, esto no es novedoso, existe una larguísima tradición, naturalmente, de que la justicia tiene que ser no rectificada, pero sí inclinada con el peso de la caridad, ¿no? La justicia y la caridad siempre han sido dos virtudes que en la cosmovisión cristiana se tenían que equilibrar entre sí. La justicia sin caridad no es auténtica justicia, pero también la caridad sin justicia no es auténtica caridad. Y Cervantes le recuerda a Sancho que en el ejercicio de la justicia, la piedad, la caridad, la misericordia, tiene que doblar la vara de justicia, no quebrarla, no quebrarla. Esto todavía hoy no lo percibimos fácilmente, ¿no? Nuestros políticos muchas veces quieren ser justos y misericordiosos de forma aislada, conceden indultos sin que haya arrepentimiento o por el contrario, hacen caer todo el peso de la ley sin atender a las circunstancias del reo, ¿no? Cervantes nos está dando aquí una lección magistral, ¿no? Y no es la única que le da en estos consejos de Don Quijote a Sancho. De manera que Cervantes, en realidad podríamos decir que lo que está haciendo es diciéndole al Renacimiento, atención, no podéis renunciar a la tradición del pensamiento aristotélico y tomista. Sobre Cervantes se han hecho muchas reflexiones, y claro, aquí no podemos entrar en esas discusiones, ¿no? Precisamente porque tenemos esta visión progresista de la historia y porque no podríamos aceptar que Cervantes sea un reaccionario, porque la reacción frente al progreso siempre la consideramos retrógrada, oscurantista, etcétera, etcétera. Pues a Cervantes se le han querido dar muchos rostros totalmente falsos. Se le ha querido presentar siempre pues, como un criptoprotestante, como un criptojudío, en todo caso pues, como un erasmista. Y yo creo que no, yo creo que Cervantes, si lo leemos detenidamente, fundamentalmente lo que hace es adherirse al pensamiento tradicional, al pensamiento aristotélico y tomista, para recuperar una serie de conceptos que efectivamente el Renacimiento estaba arrumbando. Y claro, ¿qué ocurre? Que hoy, cuando leemos el Quijote, efectivamente nos da la impresión de que Cervantes está alumbrando aspectos de lo humano que habían quedado enterrados. ¿Eso quiere decir que él introduzca novedades? No, realmente Cervantes, en sus ideas sobre política, en sus ideas teológicas, en sus ideas sobre el funcionamiento de la sociedad o sobre el protagonismo de la mujer, está recuperando ideas que ya estaban presentes en pensadores medievales o en pensadores de la antigüedad pagana, pero reverdece todo ese flujo de pensamiento, le da nueva forma expresiva a través del Quijote y eso todavía hoy alumbra nuestro caminar. Esta es la magia de la literatura, el dar voz, el dar palabra al eterno humano, ese eterno humano que nunca termina de manifestarse del todo, pero que los grandes maestros logran a través del genio portentoso de su visión del mundo y también de la forma, del estilo con el que escriben, le dan una nueva luz a esos temas que están ahí desde el inicio de la humanidad. Lo mismo que hemos dicho de Cervantes podríamos decir de otros muchos grandes maestros. Pensemos, por ejemplo, en Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky también es un hombre que podríamos llamarlo hoy, desde nuestra visión, un reaccionario. Desde luego,
él era un antiliberal furibundo. Consideraba que Rusia debía protegerse del veneno del liberalismo que le introducía Europa. Una de sus novelas más emblemáticas, Los demonios, en la que él de alguna manera profetiza lo que va a suceder en Rusia, profetiza la revolución bolchevique, que en la época de Dostoyevsky nadie imaginaba, y mucho menos en Rusia. Digamos que el pensamiento marxista había sido concebido para sociedades mucho más industrializadas y avanzadas, sociedades como la inglesa fundamentalmente, o la francesa, pero en ningún caso la sociedad rusa. Sin embargo, Dostoyevsky en esta novela intuye lo que va a suceder. Y el personaje del padre del protagonista, que es un personaje genial, genialmente trazado, es un personaje penoso, pero es un personaje genial, es un padre liberal que considera que su hijo debe liberarse de la opresión de la tradición, debe liberarse de la herencia de saberes muertos que ha caracterizado a la sociedad rusa a lo largo de las generaciones, y que por lo tanto tiene que alborear a un nuevo mundo en donde la espontaneidad y donde la creatividad de la juventud tenga nueva voz. Claro, ¿qué ocurre? El protagonista no alborea un nuevo mundo, el protagonista se convierte en un nihilista, Al haber mamado a través de su padre el rechazo a esa tradición, reacciona vomitando ese veneno nihilista sobre la sociedad y se convierte en un terrorista, se convierte en un revolucionario que abomina del legado de su padre, que abomina de esa ruptura con la tradición que lo ha convertido en una auténtica alimaña y no en ese joven libre y fecundo que había soñado el ñoño de su papá mientras se pavoneaba por los salones literarios en la Rusia zarista. Bueno, pues Dostoyevsky en todas sus novelas nos aporta personajes. Bueno, el protagonista del Idiota, sin duda alguna, es como una especie de avatar de Don Quijote, ¿no? Pero si pensamos en los protagonistas de grandes obras como Crimen y Castigo, como los hermanos Karamazov, veremos que estos personajes nos están confrontando con nuevas realidades humanas. No nuevas, puesto que son realidades perennes, pero nunca nadie como Dostoyevsky nos había enseñado esos recodos oscuros del alma humana con la fuerza, con la pujanza inolvidable con que él lo logra, ¿no? Y aquí, bueno, pues podríamos hablar de un personaje como Raskolnikov, las pulsiones homicidas que anidan en el espíritu humano, el problema de la culpa, que Dostoyevsky analiza mejor que nadie lo había analizado nunca y seguramente como nadie lo analizará después. En fin, recintos oscuros del alma humana que nadie se había atrevido a penetrar en ellos, él logra penetrar en ellos. Y no solamente logra penetrar en ellos, sino que logra mostrarnos que esos recintos oscuros, poblados de faunas viscosas y repelentes, sin embargo también son recintos redimibles, son recintos donde puede penetrar la luz, ¿no? Y por lo tanto la literatura actúa también de heraldo de las posibilidades que el ser humano tiene de regenerarse, de las posibilidades que el ser humano tiene de transformarse en algo mejor, ¿no?
nuevamente vemos como la literatura, al alumbrar el misterio humano, nos permite conocernos mejor y, por lo tanto, nos dota de un instrumento que luego, efectivamente, pues otros, en el plano práctico, pueden convertir en un auténtico avance para la humanidad. Y esta es, digamos, la misión de la literatura, ¿no? Hoy hemos citado mucho aquí, de forma inevitable, claro está, a Miguel Hernández, ¿no? Cuando Miguel Hernández escribe sobre los andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó esos olivos, pues es evidente que el objeto de Miguel Hernández no es hacer avanzar la legislación laboral, ¿no?, ni dotar de nuevos derechos a los aceituneros de Jaén, pero a través de ese poema inmortal, los hombres de su tiempo y los hombres de cualquier tiempo cobran conciencia de la injusticia que aquellos aceituneros de Jaén tenían que soportar. La misión del poeta no es la del, como hemos dicho antes, la del legislador, la del gobernante, ni siquiera la del revolucionario. La misión del poeta es remover nuestras conciencias, como vulgarmente se dice. Es crear en nuestras almas, podríamos decir en términos platónicos, un recuerdo, recordarnos que hay algo que está mal, ¿sí?, y que tenemos los instrumentos para cambiarlo. De algún modo, esto que mencionamos aquí de Miguel Hernández es la nota distintiva del auténtico poeta. El poeta auténtico no es un líder político, no es un líder social, pero sus palabras caen en nosotros como una semilla que nos alienta a transformar el mundo. Si nosotros leemos los Evangelios, descubriremos que en toda la predicación de Jesucristo no hay ni una sola palabra dirigida contra la opresión romana. No existe ni una sola palabra. De hecho, como ustedes saben, Jesucristo fue una decepción para aquellos judíos que, como Judas, por ejemplo, tenían una visión del Mesías como de un guerrero, un Mesías político, que venía a acabar con la opresión romana sobre los judíos. Pero, para decepción de quienes así concebían al Mesías, pues Jesucristo no dice ni una sola palabra contra los romanos. Esto verdaderamente es increíble, incluso cuando lo comprometen, ¿no? Recordemos el denario del César. Jesús da una respuesta ambigua, tan ambigua que todavía hoy pues seguimos glosándola y hay muchas posibilidades de explicar esa frase, ¿no? Jesús no arremete contra los romanos, pero Jesús es un poeta. Jesús es un poeta y postula una forma de vida, alumbra aspectos de nuestra humanidad que hasta ese momento estaban en sombras, y esos aspectos que ilumina de nuestra humanidad son una semilla, son un fermento que crece dentro de nosotros y transforma la realidad. Y efectivamente, pues el mensaje de Jesucristo, que en modo alguno arremete
contra la dominación romana, sin duda alguna, fue esa semilla que terminó, como nos cuenta Gibbon, terminó con el Imperio Romano. O lo transformó en otra cosa distinta, porque en realidad el cristianismo lo que hace es utilizar las estructuras de poder romanas, lo que hace es utilizar la lengua latina, lo que hace es utilizar, naturalmente, el legado de sabiduría grecolatino para impulsar una nueva humanidad. Pero esto se logra a través de la fuerza de la palabra, no se logra mediante un mensaje político. Esto es impresionante, ¿no? El mismo San Pablo, que escribe el mayor alegato contra la esclavitud que nunca se haya escrito, la carta a Filemón, pues tampoco escribe contra las instituciones romanas. En esta carta San Pablo no escribe contra la esclavitud. Sin embargo, le pide a Filemón que acoja a su esclavo Onésimo como si fuera un hermano. Y bueno, pues es evidente, suponemos que Filemón así lo hizo. Y esa costumbre que poco a poco se fue extendiendo entre los romanos, de manumitir a sus esclavos, de convertirlos en hermanos, ese cambio va a arruinar totalmente la economía romana, porque la economía romana se sostenía sobre la institución de la esclavitud. Y esto lo consigue la palabra, la palabra de un poeta, porque Jesucristo, como bien decía Oscar Wilde, fundamentalmente es un poeta. Su predicación no es una predicación discursiva, no es una predicación doctrinaria. Jesucristo siempre nos habla a través de parábolas, nos habla a través de imágenes poéticas. Y las palabras de un poeta pues transformaron el mundo. De manera que, efectivamente, la literatura es una bomba de dinamita, que se puede poner en los cimientos de la injusticia. Es una bomba de dinamita que transforma las almas, que las convence, que las subyuga. Las palabras hermosas son esa semilla que crece dentro de nosotros y se hace árbol y provocan una metanoia completa en nosotros. Así ha sido a lo largo de la historia. Lo han hecho los grandes creadores, aquí hemos citado a muchos de ellos, pero lo hacen también a veces los pequeños creadores, los modestos escritores que evidentemente pues vamos a pasar a ser polvo y olvido, pero también a través de nuestra vocación, a través de ese don de la palabra que se nos concedió, podemos apelar a las conciencias, podemos transformar el alma de nuestros contemporáneos y podemos alumbrar aspectos de lo humano que todavía permanecen escondidos para nosotros. En este sentido, en un tiempo que se está automatizando, en un tiempo en el que la tecnología parece que viene a sustituirlo todo, ¿no? La tecnología es nuevamente esa herramienta sabionda que los hombres de su tiempo quieren utilizar para barrer los frescos de las paredes, como hicieron los hombres del Renacimiento, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que el progreso no consiste en abolir lo que nos ha precedido, sino que consiste en revitalizarlo, mantenerlo revitalizándolo. Esta es la gran enseñanza de la tradición. Decía Chesterton que la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Muchas veces pensamos que aceptar las enseñanzas, el legado de la tradición, consiste en adorar un cadáver muerto, en modo alguno. Por el contrario, consiste en galvanizar, en dar vida, en reverdecer, en insuflar nueva savia
a un cuerpo que no está muerto, un cuerpo que puede seguir siendo valioso. Y en esta época tan tecnológica como vivimos, no debemos renunciar. No debemos renunciar a la tradición que nos precede, no debemos renunciar a la eficacia de la palabra hablada y escrita, que es la que a lo largo de los siglos y de los milenios ha enardecido a los seres humanos y les ha enseñado a ser mejores y les ha propuesto cambios que luego esos seres humanos, cuando se ha producido esa metanoia, ese cambio radical en sus almas, han llevado a cabo. La palabra literaria, la palabra poética, transforma los corazones, transforma las mentes y es una herramienta formidable en manos de los seres humanos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ha sido un placer estar hoy aquí en Orihuela. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Magnífica conferencia, como no podía ser de otra manera. Y si me lo permites, a lo mejor alguien del público pues quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Pues con mucho gusto. Si alguien la tiene, yo con mucho Sí, gusto la responderé. creo que sí. Allá al fondo se levanta una mano. No sé si tenemos por ahí el micro de mano. Y si no, de viva voz. Vale. Con los pulmones ahí haciendo alarde. Yo quería hacer referencia a lo que acabas, buenas tardes. Quería hacer referencia a ese comentario que has hecho acerca del Quijote, cuando Sancho parte hacia la ínsula le da una serie de recomendaciones. Y entonces, una de las que le da es la que has comentado con respecto a que la vara de la ley no se debe de partir, doblarla así, siempre con la piedad o la caridad. Pero podría darse el caso, y mi pregunta va por ahí, en que se diera un conflicto directo entre un determinado tipo de valores políticos o valores, los valores de la ley frente a otro tipo de valores, quizás religiosos, la piedad, la caridad, en el que no hubiera más remedio que a lo mejor tener que quebrar esa vara. Estoy pensando a lo mejor, no sé si viene al caso, en Antígona, cuando Creonte considera que no se debe vulnerar la ley de la ciudad y sin embargo ella considera que por caridad o incluso por honrar a los dioses se debe hacer. Entonces ahí no habría tanto el consejo de Don Quijote de doblarlo, sino que ahí hay un enfrentamiento inevitable en el que habría que enfrentarse a la ley en aras de la caridad, de la piedad, aunque no sea con carácter político. Bueno, vamos a ver, ahí entraríamos en muchas consideraciones que yo creo que excederían esta. Es una cuestión muy interesante la que planteas, pero yo creo que en Antígona lo que ocurre es una rebelión contra la ley ciega de los dioses. Sabes que de alguna manera, en ese sentido, vamos a ver, la ley tiene que ser una exploración de la razón, es decir, la razón humana dotada de esa capacidad de discernimiento que tiene el ser humano, es capaz de alumbrar leyes justas, ¿no? La rebelión de Antígona es la rebelión contra la ley ciega, contra la ley injusta. Y en este sentido, efectivamente, digamos que en la tradición filosófica ya aristotélica, pero luego, bueno, de forma muy marcada en toda la tradición cristiana, en la tradición filosófica tomista, efectivamente hay una distinción entre la ley injusta, la ley que obedece
bueno, al deseo ciego del gobernante, o en el caso de la tragedia que tú enuncias, la ley de unos dioses que actúan de forma arbitraria, ¿no? Pero para la tradición cristiana, digamos, Dios es logos, entonces el mandato divino no puede ser arbitrario, a diferencia de los mandatos de los dioses paganos. El Dios cristiano es logos, entonces las leyes humanas, que tienen que ser refrendo de la ley divina, ya no se produciría este conflicto, porque la ley no es ciega, ¿no? La ley atiende a la realidad humana, la ley justa atiende a la realidad humana. Nosotros hoy, ya se ha producido también, de alguna manera se ha producido una escisión, porque hoy la ley humana ya no es refrendo o reflejo de la ley divina. En muchos casos es exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, hay muchos mandatos divinos en todas las tradiciones religiosas que nuestras leyes no solamente no contemplan, sino que se rebelan contra ellos, ¿no? Esto sería otro tema ya también para entrar. Pero el encaje entre justicia y misericordia nunca es imposible si la ley es humana y atiende a las circunstancias humanas. Ahí está la equidad, digamos lo que la equidad es el instrumento a través del cual la justicia, sin renunciar a serlo, es matizada, es suavizada por la circunstancia concreta a través, efectivamente, de la misericordia. Y en este sentido yo creo que el encaje siempre es pleno. Lo que pasa que para que el encaje sea verdadero no se puede renunciar al veredicto de la justicia. Es decir, la justicia tiene que determinar la naturaleza de la acción y la misericordia actúa sobre esa realidad que la justicia determina. Entonces, aquí el encaje sí es posible cuando la justicia es auténtica, es decir, cuando la justicia no es ley ciega, ¿no? Yo creo que sí es siempre posible ese encaje. A pesar, repito, de que hoy en día eso se esté extinguiendo, esto se esté extinguiendo. En este sentido, por ejemplo, la cuestión esta de los indultos es un tema apasionante para analizar el encaje de la justicia y la misericordia, ¿no? Es apasionante. Pero no creo que... O sea, sí hay leyes injustas, naturalmente, sí hay leyes injustas, pero las leyes injustas son leyes que no son razonables, es decir, son leyes que no son logos, son leyes que no atienden a la naturaleza humana y, por lo tanto, no contemplan la naturaleza humana, pues son mandatos absolutamente caprichosos o arbitrarios o directamente injustos. Es claro que hay leyes injustas, ¿no? Pero si la ley es justa, el encaje entre justicia y misericordia yo creo que siempre es posible. Muy bien. Muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias por la pregunta. No sé si tenéis algún otro comentario. Sí, Manuel Martínez, concejal del Ayuntamiento de Albacete. Sí, muchas gracias. Hay un elemento que has dicho en la conferencia que me ha llamado un poco la atención, es en el momento que separas la palabra del poeta que decías de la política. ¿De la? De la política. Que separabas No es que lo separes, sino que... Eso, que muchas veces que señalabas que sean esos avances, esas discusiones que hacían alumbrar nuevos caminos del mundo eran expuestos por la literatura, por poetas que señalabas, y no directamente por la política. No, la política, como he dicho luego lo tiene que... Perdón, claro, pero termina quiero decir que me parecía que era un poco desarmar ese arma potentísima que es la literatura como elemento socializador. Yo creo que lo que ha construido las diferentes sociedades de nuestro mundo, entre otras cosas, y primero probablemente lo que es la imagen, el dibujo, pero sin duda la literatura es el principal elemento socializador de nuestras sociedades y el que nos ha ido conformando como sociedades, porque es la tradición que hemos ido recogiendo y, por tanto, transformándonos
como cultura y como sociedad. Estaba transformando la sociedad Virginia Woolf cuando escribió Una habitación propia, estaba transformando la sociedad todo el mundo cuando desde un punto de vista o de otro intenta, a través de su literatura, socializar. Y la socialización es política. Otra cosa es que sea partidismo, ¿no? Pero sí es política. Por tanto, me gusta que igual me he confundido en la interpretación que he hecho de tus palabras, pero que desde la literatura, claro que se avanza en derechos humanos, como decía el título de la ponencia, pero que, además, como los escritores sois uno de los principales elementos socializadores de nuestra cultura y, por tanto, como tales, yo creo que además así os entendéis y el papel que tenéis en esa línea, ¿no? Naturalmente, la literatura, la poesía, la palabra es política, esto es evidente, ¿no? Lo que no puede ser la literatura, ni la poesía, ni la palabra es doctrina política. Es decir, un poeta no tiene que hacer un programa político, ¿no? A esto me refería. Es decir, cuando ponía el ejemplo de Jesucristo, pues Jesucristo nunca arremete contra los romanos, ¿no? Curiosamente. Sin embargo, todas sus palabras lo que hacen es minar, digámoslo así, ¿no? Esa falsa autoridad que ejercían los romanos, ¿no? No, por supuesto. Vamos a ver, el escritor es miembro de la polis y además la polis le ha dado una voz para que la represente. Entonces, el escritor tiene que ser político, por supuesto. Lo que ocurre es que la literatura no tiene que suplir al gobernante. Podríamos decir que el escritor, el poeta, tiene que ser inspirador para el gobierno de la polis, ¿no? Pero no creo que él tenga que erigirse en gobernante, ¿no? Esto es lo que yo quería decir, ni tiene que erigirse en revolucionario, ¿no? Yo creo que el escritor, el poeta, lo que tiene es que transformar a los hombres de su tiempo a través de la palabra. Y efectivamente, la palabra tiene una fuerza revulsiva, extraordinaria, y efectivamente la palabra cambia, nos cambia. O sea, cuando nosotros leemos un libro que nos conmueve, un libro que nos convence, ese es un libro que transforma nuestra vida. Y esa transformación es política, más allá de que sea también una transformación interior, espiritual, pero es una transformación política, ¿no? Porque evidentemente somos seres que vivimos en sociedad y por lo tanto no solamente no reniego de esa función de la literatura, sino que la vindico. Lo que pasa es que creo que muchas veces en esas distinciones que se hacen entre la literatura encerrada en la Torre de Marfil o la literatura comprometida, yo creo que se crea un maniqueísmo falso. Es decir, la literatura, si es auténtica literatura, siempre está comprometida. O sea, aquí las obras que hemos mencionado, El Quijote o Los demonios de Dostoyevsky o bueno, todas las obras que hemos mencionado, no digamos los evangelios, ¿no? Son obras comprometidas, es literatura muy comprometida, ¿no? Pero no es literatura de afiliación ideológica, no es literatura que abogue por tal o cual modelo ideológico de transformación de la realidad, ¿no? Yo abogo por una literatura comprometida, pero no alineada con el poder o no alineada con las ideologías. Eso es lo que he tratado de decir. Muy bien, muchísimas gracias tanto por la pregunta como por la respuesta. Y no sé si tenéis alguna otra antes de irnos ya a comer. Yo he visto a esa señora sí. levantando la mano también. Marga de Innovarte. Buenos días. Yo quería efectivamente decir que ahora quizás muchos escritores deberíamos de pensar en escritores auténticos como Antonio Machado. Por cierto, ¿alguien se acuerda quién era el ministro de Agricultura cuando escribió Campos de Castilla? ¿Verdad? Pues yo creo que es un poco eso. Estamos pensando más en las ideologías y de dónde puede venirnos el dinero europeo, y ahora vamos a escribirnos el futuro que vamos a construir juntos, no en España, no. Tenemos que sentir de corazón. Yo, por ejemplo, que mañana intervengo y mi proyecto tiene mucho que ver con, bueno, se llama Continuadores, imagínate, ¿no? Con el respeto a la tradición, y habla de
de Al-Ándalus, pero de la herencia que tenemos, que compartimos, de lo bueno, de lo que trascendió. Ya lo hablaremos mañana. Yo he renunciado a pondremos el vídeo, porque ahí la imagen es importante, pero he renunciado a poner PowerPoint porque es un desafío ahora, después de tanta digitalización, tanto móvil y tanta imagen, se nos está olvidando hablar, pensar y sobre todo pensar con independencia. Es que es mucho más fácil cortar y pegar que hablar. Le tiembla a una hasta la voz, fíjate. Pues nada, me ha encantado la conferencia. Las dos son diferentes, pero de verdad que creo, Belén, enhorabuena, es un gran inicio. ¿A quién tengo que dar a él ya le he dado, bueno, con lo que he dicho a José Manuel, soy muy admiradora. Y seguro que va a ser fascinante estos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es muy interesante el ejemplo que ha puesto de Antonio Machado. Y esto nos debe hacer reflexionar, ¿no? Antonio Machado es una personalidad distintiva, es una personalidad única, es un poeta con una visión del mundo propia y además perdurable, ¿no? Pues, sin embargo, Machado es un poeta muy tradicional. Es decir, Machado es un escritor que no tiene ningún prurito de novedad. Él no aspira a revolucionar la poesía. Asume las formas heredadas, tiene una dicción clásica, en donde además reconoces a sus maestros, tanto los más cercanos del modernismo como los maestros de la tradición española o de otras tradiciones sapienciales. Y sin embargo es un poeta nuevo, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que siempre asociamos lo tradicional con algo muerto o algo antiguo y es completamente falsa. De la tradición surgen las personalidades distintivas. No tengo tan claro que surjan de esa originalidad a la que hoy en día se le rinde tanta reverencia. No lo tengo yo tan claro, ¿no? Pero el caso de Machado me parece un caso perfecto, ¿no? Para ilustrar esta idea. Es un poeta tradicional y es un poeta nuevo al mismo tiempo y es un poeta eterno. Muy interesante. Y bueno, por lo demás, muchas gracias por tu reflexión. De nuevo, muchas gracias por la reflexión, muchas gracias por tus palabras de nuevo, Juan Manuel. Y no sé, ¿alguna otra cuestión, alguna otra inquietud, reflexión? Bueno, pues despedimos a Juan Manuel, bueno, despedimos no, porque vamos a seguir con él estos días, pero le despedimos ahora mismo esta conferencia con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Nos vamos a comer, que también está bien.